Muy bien, bueno, ya creo que tenemos a bastantes espectadores y podemos eh, comenzar, más allá de que se van a ir seguro subiendo más tarde algunos. Les doy la bienvenida y muchas gracias a todos por sumarse y por participar de este webinar. Es uno más de los que el estudio organizado con referencia a temas específicos. En esta oportunidad nos interesa hablar de una cuestión que está vinculada con lo que está sucediendo en estos últimos días, porque este es un tema eh, que surge por una decisión del gobierno de intervenir cada vez más en la economía, y como sucedió ahora con el caso Vicentín, está claro que el Estado está queriendo tener un rol que no sea ver de afuera, sino ser un jugador más, fijar las reglas, pero participar en la economía en un rol mucho mayor que el que tenía en los últimos años. Esta mayor intervención la hemos visto también con herramientas que dio el legislador a través de la ley de abastecimiento, y en los últimos tiempos tuvo casos de aplicación concreta a partir de la emergencia sanitaria, con la referencia a barbijos, alcohol en gel, alimentos, productos de primera necesidad. Todo esto es en un contexto de emergencia sanitaria, en donde son herramientas que el Estado ha utilizado, y el objetivo de lo que hoy vamos a hablar es ver no solo esas herramientas, sino principalmente las garantías que tienen los particulares, las empresas, los consumidores, para ver, bueno, cómo enfrentarse a ese Estado cada vez con mayor poder de intervención. En esta oportunidad no vamos a hacer una charla única, una exposición unidireccional, sino que la idea es ir desmenuzando estos temas con preguntas que nos hemos ido haciendo, preguntas que recibimos y dudas que surgen a partir de la aplicación concreta de estas normas. Vamos a conversar estos temas y responder estas preguntas en conjunto con dos abogadas senior del equipo de Derecho Administrativo del estudio, que son Pilar Olayo, que es abogada de la UBA, casi especialista en Derecho Administrativo Económico de la UCA, y también con Verónica Bollman, abogada de ITELA y también casi magíster en políticas públicas, que tienen bastante experiencia en estos temas y hemos llevado adelante algunos casos en el estudio referidos y relacionados con abastecimiento y con precios máximos. La duración de esta charla va a ser, esperamos que no se exceda más de 50 minutos. Les tienen a disposición el chat para ir haciendo comentarios o incluyendo preguntas de lo que vayamos hablando, pero siempre la idea va a ser ver cómo es la aplicación concreta en casos específicos y qué soluciones encontramos. Algunos no tienen una solución y van a depender de un caso y del contexto que se dé. Y en otros temas es ya enriquecedor el intercambio y es bueno tener las opiniones también de ustedes. Desde ya les adelanto que no vamos a hacer un análisis de la constitucionalidad o de la razonabilidad de estos regímenes de abastecimiento. Ya hay muchísimo escrito y trabajos muy buenos y completos sobre estos temas, y eso nos tomaría un montón de tiempo. Partimos de la base de que estamos en una situación de emergencia sanitaria y que frente a estas prerrogativas, cómo los particulares nos enfrentamos. Y eso es el objetivo de la charla. Para comenzar, tenemos que tomar unos minutos para tener una base de cuáles son las normas y cuáles son las leyes que establecen estas herramientas. Y para eso, bueno, Verónica, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Dami, y gracias a todos los asistentes.
Bueno, para hacer una introducción y que todos, digamos, comprendamos el contexto, en primer lugar podemos encontrar el fundamento constitucional de estos regímenes de control de precios en el artículo 42 de nuestra Constitución, que consagra los derechos del consumidor en su relación de consumo, a la vez que dispone la protección de sus intereses económicos, de su salud y su seguridad, y bueno, como contracara a ello pone a cargo de las autoridades nacionales justamente la protección de estos intereses y derechos con herramientas como la defensa de la competencia o el derecho del consumidor, por ejemplo. Luego, pasando a la ley de abastecimiento, la 2680, esta ley fue sancionada en el año 1974 durante el tercer peronismo y su objetivo era justamente garantizar el abastecimiento e impedir la acumulación y la especulación. El ámbito de aplicación de esta ley, que está definido en su artículo 1, es sumamente amplio, ya que comprende la compraventa, locación y permuta de bienes o servicios que directa o indirectamente estén relacionados con la satisfacción de necesidades básicas o esenciales de la población. En esta definición también están comprendidos los insumos y las materias primas involucradas en la producción de esos bienes, y están alcanzados todos los agentes económicos. En relación al ámbito de aplicación, una novedad respecto, digamos, en el contexto de la emergencia sanitaria, es que si bien el artículo 1, en su texto actual, exceptúa a las pymes del alcance de las disposiciones de la ley, hoy en día, y mientras dure la emergencia sanitaria, las pymes, digamos, se suspende la excepción de su aplicación, por lo cual hoy en día las pymes también están alcanzadas por las disposiciones de la ley de abastecimiento. En segundo lugar, en relación a las facultades que la ley otorga, estas, como adelantó Dami, son muy intensas en materia de intervención económica, ya que entre otras comprenden la facultad de establecer márgenes de utilidad, precios máximos y mínimos, acordar subsidios o regímenes de licencias comerciales, entre otros, y castigar por su parte a quienes, entre otras cosas, acaparen mercadería, o suban artificialmente precios, o nieguen la venta de mercadería, entre otras. Este punto de las facultades fue discutido, si bien no vamos a entrar mucho en ese tema, en ese sentido, en el año 91, a través del decreto 2284, se suspendió la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, y se supeditó esta delegación a la declaración de emergencia previa por parte del Congreso Nacional en materia de abastecimiento. Solo se dejaron a cargo de la autoridad de aplicación ciertas facultades, que son las del artículo 12, pero el resto estaban supeditadas a una situación de emergencia declarada. Hoy en día, y con la modificación que tuvo la ley en el 2014, mediante la ley 26991, lo que existe es una delegación permanente de facultades por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Comercio del Interior, y ya no están vinculadas necesariamente ni a un contexto de emergencia, ni a la necesidad de una declaración de emergencia por parte del Congreso, por lo cual hoy en día esas facultades pueden ser ejercidas libremente. En tercer lugar, y vamos a ver más adelante, esta ley regula un sistema, digamos, establece un sistema de deslinde de competencias entre las provincias y la nación. Hoy en día también entran en juego los municipios, pero bueno, lo vamos a ver más adelante con las preguntas que vayan surgiendo. Luego les cuento de manera sintética algunas resoluciones que se fueron dictando en el marco de esta emergencia, que quizá la mayoría o muchos las han leído o las conocen. Una es la resolución 86 de este año, dictada por la Secretaría de Comercio del Interior, que dispone congelar los precios de venta del alcohol en gel al 15 de febrero de pasado, digamos, de 2020, por un plazo de 90 días, obligando a las empresas a que produzcan al máximo de su capacidad y que a la vez informen semanalmente los precios de venta de este producto. Luego está la resolución 100, de la que vamos a hablar también en otros momentos del webinar, resolución 100 o resolución de precios máximos, que también establece una obligación de congelar los precios de venta de ciertos productos que son productos alimenticios, de higiene y de limpieza,
Ese congelamiento es al 6 de marzo de 2020. Todos esos productos se encuentran listados en una norma que es la disposición 55 de 2016. En el anexo de esa norma se encuentran listados todos los productos comprendidos, y los sujetos obligados son, por un lado, los mercados, supermercados, hipermercados y almacenes, y por otro lado también los comercializadores, productores y distribuidores de esos productos. Otra norma es la resolución 102 de la Secretaría de Comercio del Interior, que, recogiendo las obligaciones de la resolución 86 y de la 100, dispone la obligación de exhibir, o sea, de que los sujetos obligados exhiban en cada punto de venta los precios de venta de cada producto, individualizándolos. Por último, voy a mencionar otras dos normas que igualmente también vamos a profundizar en su análisis durante el webinar. Una es el decreto 351 de este año, por el cual el Poder Ejecutivo convoca a los intendentes de todos los municipios a realizar de manera concurrente con la Secretaría de Comercio del Interior, que es la Autoridad de Aplicación Nacional, la fiscalización del cumplimiento de la resolución 100 de precios máximos. Y por último, y es un caso particular, que es el de la provincia de Buenos Aires, que dictó el decreto 177, por el cual crea su propio régimen informativo de precios, que es el CIMAP. Recordemos que a nivel nacional existe el CEPA, que fue creado por la resolución 12 de 2016, y bueno, mediante esta norma provincial, la provincia crea su propio régimen, para fiscalizar, digamos, el cumplimiento de los precios de la resolución 100, hace propio el listado de precios de la resolución 100 y también crea un régimen informativo. Hay muchas otras normas, pero creemos que estas son como, digamos, las más relevantes para entender el presente contexto regulatorio. Gracias. Ahora, está claro que en todo este contexto normativo, frente a cualquier requerimiento o actuación estatal, lo primero que uno tiene que tener en claro es quién es la autoridad competente, ¿no? A quién tengo que responderle. Pili. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, con respecto a esta pregunta, Dami, Vero ya anticipó en su exposición quién es la autoridad de aplicación nacional de esta norma. Es la Secretaría de Comercio Interior, actualmente a cargo de Paula Español. Ella fue, digamos, la Secretaría de Comercio fue designada como autoridad de aplicación de este régimen por el decreto 203 de 2015 y 50 del 2019. Lo primero a saber es cuáles son las competencias que tiene esta Autoridad Nacional de Aplicación del Régimen en el marco de la Ley de Abastecimiento, la 2680, sin contar con los demás decretos y normas mencionados por Vero. La Secretaría de Comercio entonces tiene tres grupos de competencias diferenciados. El primero son las facultades regulatorias. Le vamos a decir en este webinar facultades primarias de regulación, porque después vamos a ver que los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad también tienen algún nivel de facultad regulatoria para establecer estos precios máximos que decía Vero, precios, bueno, en el caso de la Secretaría de Comercio, márgenes de utilidad y demás regulaciones. El segundo gran grupo de competencias es la fiscalización del cumplimiento de la ley de abastecimiento, de la ley y de sus normas complementarias, cuando las infracciones afecten o puedan afectar el comercio interjurisdiccional. La propia ley define qué es comercio interjurisdiccional, el clásico y que vamos a abordar en este webinar en cuanto a aplicación práctica de esta ley, es el comercio que se produce entre provincias o entre la provincia y la ciudad. Y el tercer gran grupo de competencias es la imposición de sanciones ante el incumplimiento de esas normas, con algunas excepciones que están reservadas al Poder Judicial. Más adelante vamos a hablar también sobre eso. Ahora bien, en el orden provincial, según la ley de abastecimiento, los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad tienen competencia por sí o por intermedio de los organismos o funcionarios que designen para ejercer algunas facultades específicas de regulación. Estas facultades específicas son limitadas y están subordinadas a las medidas que adopte la autoridad nacional. El ejercicio de esta competencia está previsto en el artículo 3 y se tiene que ejercer de acuerdo a esos límites y requisitos ahí previstos. Según este artículo, los gobernadores y el jefe de gobierno pueden fijar precios máximos cuando la autoridad nacional no lo hubiera hecho,
O también pueden reducir o aumentar los precios que establezca la Autoridad de Aplicación Nacional, en este último caso el de aumentar, con la autorización de la Secretaría de Comercio, una autorización previa. Bueno, este régimen tiene previsto un silencio positivo en caso de que la Secretaría de Comercio no se expida en un plazo que está previsto. Ahora bien, esa sería la facultad regulatoria de las provincias. Ahora bien, en cuanto a la fiscalización y la imposición de sanciones, la autoridad provincial de aplicación que designe cada una de las provincias tiene competencia para hacer estas dos cosas, para fiscalizar en su territorio el cumplimiento de la ley de abastecimiento y de las normas que dicte la autoridad nacional y la provincial de aplicación, cuando se afecte el comercio intrajurisdiccional, o sea, dentro de la jurisdicción de cada provincia o de la ciudad. Y para imponer sanciones ante el incumplimiento de estas normas cuando la infracción sea cometida y afecte o sea, sea cometida dentro de la provincia o dentro de la ciudad y afecte exclusivamente al comercio local. En cualquiera de estas circunstancias, los funcionarios competentes pueden requerir documentación relativa al giro comercial, información sobre precios de venta, disponibilidad de venta, exigir presentación o exhibición de libros, realizar pericias técnicas, proceder al secuestro de los elementos vinculados a una posible infracción, y crear registros y la obligación de llevar libros especiales, por ejemplo. Estos serían como las competencias básicas a nivel nacional y provincial previstas en la ley de abastecimiento. Ahora, ¿y los municipios? Porque mucho se habló de los municipios. Bueno, la respuesta a esta pregunta, a la pregunta de qué pasa con los municipios, va a depender de la jurisdicción donde nos encontremos. Primero, si les parece, voy a hacer un abordaje de cómo está previsto esto a nivel nacional y después abordar el caso específico de la provincia de Buenos Aires, que como mencionó Vero, está muy en boga, se está hablando mucho del decreto 177. Bueno, a nivel nacional, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 351 de 2020, a través de este decreto, el presidente convocó a los intendentes a realizar en forma concurrente con la Nación la fiscalización y el control del cumplimiento de la resolución 100, o sea, la que establece precios máximos y los retrotrae al 6 de marzo. Siempre y cuando estas infracciones pudieran afectar al comercio interjurisdiccional, que es para lo que tiene competencia la Autoridad Nacional de Aplicación. Para eso, las autoridades municipales tienen que ajustarse al procedimiento que prevé la ley de abastecimiento para la Autoridad Nacional de Aplicación, pero teniendo en cuenta que el juzgamiento de estas eventuales infracciones siempre va a quedar en manos de la Secretaría de Comercio, de la Autoridad Nacional. Entonces, como panorama, después de todas estas competencias que dije a nivel nacional, provincial y municipal, facultades regulatorias están en manos de la Secretaría de Comercio Interior y de los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, en la medida en que hablamos de facultades principales y facultades secundarias o limitadas o subordinadas. Con respecto a la fiscalización y control, que es por ahí donde se empieza a armar más lío, cuando las infracciones pudieran afectar el comercio interjurisdiccional, o sea, entre provincias, digamos, la fiscalización y control la pueden llevar a cabo de manera concurrente la Secretaría de Comercio y los intendentes, por el decreto 351. Y las infracciones que afecten al comercio intrajurisdiccional va a quedar en manos de la Autoridad Provincial de Aplicación. Con respecto a la aplicación de sanciones, salvo el caso de algunas que voy a mencionar después, cuando se afecte el comercio interjurisdiccional, la sanción queda en manos de la Secretaría de Comercio. Y cuando se afecta al comercio intrajurisdiccional, o se incumplan regulaciones locales, va a ser la Autoridad Provincial de Aplicación que designe cada provincia la que pueda aplicar las sanciones. Ahora, caso específico de la provincia de Buenos Aires. A través del decreto 177 del 2020, que Vero ya mencionó, la provincia estableció un régimen de precios máximos y un régimen informativo propio. Lo interesante en materia de competencia es que este decreto atribuyó expresamente competencia a los municipios para fiscalizar el cumplimiento tanto de sus disposiciones como de las medidas adoptadas por la resolución 100. No les atribuye, en cambio, facultades sancionatorias que quedan en manos de la Autoridad Provincial de Aplicación. Entonces, a grandes rasgos, el funcionario municipal llega al establecimiento, detecta una infracción, labra el acta y eleva esas actuaciones a la Autoridad Provincial de Aplicación para que aplique las sanciones que puedan corresponder.
Entonces, como vemos, esto implica que hoy por hoy los funcionarios municipales de la provincia de Buenos Aires tienen facultades para controlar y fiscalizar el cumplimiento de los precios máximos fijados, sea que se trate de comercio intrajurisdiccional o interjurisdiccional, con variación de la fuente normativa. O sea, vamos a tener para un caso el decreto 177 y para el otro el decreto 351. Una aclaración final, después ya no hablo más de esto, las demás, o sea, el resto de las provincias no están obligadas a actuar de esta manera y pueden ejercer sus competencias de la manera que estimen más apropiada. Entonces va a ser importante analizar en el marco de cada procedimiento inspectivo o de cada procedimiento sancionatorio, quiénes son los funcionarios que vinieron a inspeccionarme, quiénes son los funcionarios que me pueden sancionar. Nada, las empresas van a tener que estar muy atentas para ver a quién se presenta a inspeccionar las instalaciones, quién me emplaza a regularizar una conducta y quién me pretende sancionar en caso de que eso ocurra. Bien. Ahora, ya vamos a entrar en el detalle de, bueno, qué hacer ante una inspección, cómo es el procedimiento sancionatorio, los recursos, qué defensas se pueden hacer. Pero antes de eso, y así ya terminamos con la ley de abastecimiento, es ¿qué pasa con los proveedores? ¿Cómo es la relación o qué tenemos que tener en cuenta en la relación con los proveedores? Bueno, Dami, ese es un punto importante y en realidad lo que hay que prestar atención principalmente, por un lado, es a la resolución 100 o resolución de precios máximos, y por otro lado, el artículo 1 de la ley de abastecimiento. La resolución 100 establece, como dijimos, que los sujetos obligados, por un lado, recordemos que esta resolución es la que dispone de congelar los precios al 6 de marzo. Por un lado, dispone que los sujetos obligados son los supermercados, hipermercados, almacenes, es decir, quienes venden al consumidor final, y por otro lado, los comercializadores, distribuidores y productores en su relación con los supermercados y con los consumidores. Es decir, ahí, si se quiere, hay una laguna discutible, que es que no establece que los comercializadores, distribuidores y productores estén obligados a fijar sus precios en eslabones previos. Por ejemplo, si un productor de harina le vende a un panificador que luego va a vender al consumidor o al supermercado. Es decir, no queda la duda de si resultan sujetos alcanzados esos eslabones previos o no, que es una duda que se hubiera solucionado con una clara remisión con una remisión expresa al artículo 1 de la ley de abastecimiento que no se dio, porque como recordemos, la ley de abastecimiento es tan amplia en su ámbito de aplicación que no deja lugar a dudas de que entran todos, digamos, también los insumos y materias primas quedan obligados. Sin embargo, en el presente contexto que creemos que es, digamos, es de emergencia, se ha declarado la emergencia sanitaria, creemos que sería razonable que todos se encontraran alcanzados por este deber de congelar los precios y también los proveedores. No sé, Dami, ¿qué opinión te merece este punto? Sí, bueno, esto lo hemos discutido y hay muchas consultas de estos temas y la verdad que también ahí aparece la situación de emergencia sanitaria, hay que ver bien de qué tipo de productos se trata, si hay un impacto en los incrementos de costos fijos o no. Ahí había una pregunta, bueno, de qué pasa cuando hay aumentos de precios derivados por toda esta variación en los tipos de cambio. Y lo cierto es que, bueno, hay que ver bien el caso, si está incluido en los bienes dentro de estos listados de precios máximos, y el proveedor, hoy lo que está pasando es, en general hay una discusión con los proveedores y se suelen mantener los precios. Siempre está el riesgo de que un proveedor que te incremente tus precios, denunciarlos ante la Secretaría de Comercio, con lo cual hay ciertas negociaciones que se llevan a cabo, y siempre la ley de abastecimiento está ahí arriba y es una especie de fantasma, ¿no? También algo que está surgiendo problemas es, bueno, esta continua prórroga de las fechas de vigencia de cada uno de estos regímenes, ¿no? Bueno, ¿hasta cuánto va a durar cada uno? Y ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Ahora, sí. No, quizás aporto que quizás también hay que tener en cuenta que
no solo vamos a tener que revisar la normativa nacional vigente, sino lo que cada provincia también aporte en este punto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los proveedores, no olvidemos que también las provincias, cada una, al margen del anexo de la resolución 55 del 16, las provincias también pueden incorporar distintos productos que no se encuentren comprendidos ahí, como hizo la provincia de Buenos Aires en el decreto 251. Entonces también tener en cuenta eso, y también algo muy importante, que es que la Secretaría de Comercio por el momento no emitió un criterio rector. Entonces vamos a tener que tener en cuenta qué establece, más allá de la discusión que podamos tener entre nosotros o con otros colegas, qué establece la autoridad de aplicación cuando lo interprete, ¿no? Sí, correcto. Ahora, bueno, una vez que ya tenemos todo este panorama más o menos claro, es la primera intervención o lo primero que se suele recibir, ya sea de una municipalidad o de la provincia o Secretaría de Comercio Interior de Nación, es un requerimiento de información. Y en muchos casos lo que está sucediendo es que los requerimientos de los municipios son increíblemente amplios, con pedidos de información, con documentación requerida que no se justifica, o que incluso a veces hasta no tiene una clara relación con la competencia que están ejerciendo. Ahí siempre lo que hay que tener en cuenta, y un poco como fuimos haciendo este análisis, es primero mirar quién es la autoridad, para qué es competente esa autoridad, y segundo, mirar de ese requerimiento cuál es la obligación concreta, con un fundamento legal que yo tengo que cumplir. Siempre va a estar la posibilidad de ser cuidadoso en presentar lo que se me requirió y discutir la validez de que me exijan presentar documentación de la cual el organismo no es competente. Y acá hay que distinguir en requerimientos que puedo recibir por una nota o requerimientos que me hacen el inspector cuando hace una constatación. En ese último caso, siempre hay que ser cuidadoso, porque la constatación que hace el funcionario puede ser después el fundamento de una sanción. Porque puede ser la constatación de dejando constancia que no estaba exhibido la lista de precios X, y que me lo intiman a presentar dentro de 48 horas. Pero lo cierto es que ya ahí está la constatación. Entonces, en todo lo que sea requerimientos, en un momento determinado con la visita del inspector, cuidado con las actas que se labran. Si el envío es por nota, algo que también estamos viendo que surge y genera complicaciones es, le piden un montón de información sobre precios y quieren que se nos mande un mail a una dirección de Gmail. Cuidado con eso. Esto es información muy confidencial, hay que adoptar todos los recaudos y en caso de que esto no surja o me lo pidan por una casilla de mail de este tipo, hay argumentos y estrategias que se pueden desarrollar para decirle al funcionario, vení, la documentación está acá a disposición, o si querés te lo mando y te lo presento de esta otra manera, que asegure la confidencialidad. Siempre en todo este procedimiento, todo lo vinculado con la ley de abastecimiento, hay garantías en el procedimiento que hay que hacer valer. Entonces, el derecho de defensa, el debido procedimiento, la tutela judicial efectiva, siempre acá van a girar y van a tener aplicación en hasta los menores detalles. Cómo me piden la documentación, cómo se presenta el funcionario, cómo acredita la identidad, todo eso es importante. ¿Por qué? Es posible que ahora en esta situación de emergencia uno no preste atención, pero seguramente cuando termine el aislamiento, no sabemos cuándo, pero cuando se reanude la actividad, en algún momento van a empezar a activarse sumarios por estas cosas. Entonces hay que estar preparados y hay que tener los procedimientos y los protocolos aceitados para estos temas, estar listos para lo que se va a venir. Porque está claro que la aplicación de la ley de abastecimiento ya abrió un camino. Se implementó. Estos sistemas de información de precios van a seguir estando. En un país con inflación como la que tenemos, esos sistemas de información para el Estado son esenciales, satisfacen una necesidad pública. Entonces es algo que va a continuar. Tenemos que ser cuidadosos en todo eso. Entonces, empecemos por ahí ahora con la parte más interesante de lo concreto. Es, ¿qué hacemos
cuando tenemos una inspección? Pili. Bueno, ¿qué hacer cuando estamos con el funcionario que llegó, no sé quién es, viene y quiere ingresar al establecimiento? Por la superposición de competencias que conversábamos anteriormente, es fundamental tener en cuenta algunas cuestiones a la hora de afrontar este requerimiento el requerimiento de información que mencionaba Dami recién, o incluso una inspección. El primer punto fundamental a la hora de enfrentar estos procedimientos es conocer las facultades que le asigna la ley de abastecimiento o las normas complementarias a los funcionarios intervinientes. Estas facultades a nivel nacional están previstas en el artículo 12 de la ley de abastecimiento. Este es un buen artículo para tener a mano, para saber hasta dónde pueden pedirme, qué me pueden pedir, qué no me pueden pedir. Bueno, a grandes rasgos, tener en cuenta que los funcionarios competentes pueden ingresar e inspeccionar cualquier local industrial, local comercial o cualquier establecimiento en días y horas hábiles. O sea, cuando está el local en funcionamiento, pueden ingresar e inspeccionarlo normalmente. En caso de días y horas inhábiles o cuando se pretenda inspeccionar, por ejemplo, la casa del presunto infractor, para eso es necesaria una orden de allanamiento, como ocurre normalmente. Eso está previsto expresamente en el artículo 12. Por el artículo 12 también se puede secuestrar libros, todo elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días, intervenir mercaderías sin infracción, clausurar preventivamente por hasta 3 días, clave esta facultad, son hasta 3 días. Luego, la autoridad necesita solicitar judicialmente la extensión de esa clausura preventiva. Y la clausura solo se justifica cuando exista riesgo inminente de que la presunta infracción continúe, o cuando eso fuese indispensable para el curso de la investigación. Ahí va a haber que tener mucho cuidado analizar concretamente si efectivamente están dados esos recaudos. También se puede, el funcionario que inspecciona puede intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías, siempre que éstas se hayan utilizado para una maniobra tendiente a reducir la oferta. De vuelta va a haber que estar atentos, y puede citar a presuntos infractores o a personas perjudicadas por la infracción, o a testigos que presten declaración o que amplíen la declaración que ya prestaron. Para todo esto también pueden requerir el auxilio de la fuerza pública. Bueno, a partir de toda esta información, y puntualmente en relación a la competencia, que parece un tema recurrente, pero es la clave de todo esto, consideramos que es fundamental actuar con precaución ante una inspección con fundamento en la ley de abastecimiento, como decía Damián recién. Entonces, lo primero, a nivel práctico, lo primero y fundamental va a ser pedirle al funcionario que se identifique. No solo que diga su nombre y apellido, sino que informe en qué organismo presta funciones. Y ahí poder saber si estamos hablando de un procedimiento que proviene directamente de la Secretaría de Comercio, de la Autoridad Provincial de Aplicación, o si viene de la municipalidad. Y también en virtud de qué normas va a llevar a cabo el procedimiento. Entonces, lo ideal es que todo esto se deje constancia en el acta, no solamente de estas cuestiones, sino también de cualquier requerimiento informativo que se haga. Esto a los efectos, como dijo Damián, de poder responder a aquellos sobre los que el funcionario es competente. Para eso recomendamos intensamente solicitar que se deje por escrito qué plazo se otorga para cumplir con eso, a los efectos de que luego no se diga que se demoró demasiado en el cumplimiento, o para poder estar atentos para solicitar una prórroga, en el caso de que esa documentación no esté a mano. Y bueno, nada, es importante tener en cuenta que esta documentación del procedimiento es importante para estar en mejores condiciones de defensa ante un eventual sumario. Ahora vamos a pasar a explicar un poco cómo es el procedimiento sumarial, pero en ese descargo, cuanto mejor esté elaborada el acta y cuanto mejor llegue presentado, cuanto mejor documentado esté el procedimiento, mejor voy a poder desarrollar esos argumentos en el descargo. Bueno, con respecto al procedimiento de verificación de infracciones y el procedimiento sumarial que viene después, las reglas están previstas en el artículo 10 de la ley de abastecimiento, que establece en primer lugar cuáles son los requisitos que tiene que tener el acta para que sea válida. Como dijimos recién, uno de los principales es la identificación del funcionario,
por qué acto o norma fue afectado específicamente a esa inspección, o a poder llevar a cabo un procedimiento inspectivo, no necesariamente esa inspección en concreto. Luego, identificar a los testigos, si es que los hubiere, las circunstancias relevantes del caso y la indicación de la conducta imputada. Muchas veces este tema de la identificación de la conducta imputada no se hace correctamente, entonces esto podría ser útil, digamos. Luego, intentaremos ir más despacio, como sugirieron recién, perdón, la velocidad. Luego, se debe otorgar un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que formule su descargo. Y es muy importante, formule su descargo y ofrezca las pruebas que puedan hacer a su derecho. Este primer acto muchas veces hemos visto que no se le presta demasiada atención, y es clave, porque es el primer acto de defensa en el que voy a poder formular la mayor cantidad de argumentos. Es muy importante que la ley de abastecimiento también establece que la autoridad tiene que efectuar, o sea, tiene que mencionar ante qué autoridad, o sea, el funcionario debe identificar ante qué autoridad debo efectuar la presentación del descargo. Esto va a ser fundamental porque, como dijimos recién, los inspectores municipales, por ejemplo, tienen competencias para ir por los dos carriles, por la autoridad provincial de aplicación o por la Secretaría de Comercio. O sea, me pueden sancionar dos autoridades distintas por una misma inspección. Entonces, es importante que me indiquen a dónde tengo que ir para que después no pretendan que la presentación haya sido incorrectamente efectuada. Y por último, también es importante que la resolución definitiva tiene que ser precedida de un dictamen jurídico previo. Bueno, los argumentos que podamos usar en el descargo, probablemente si la resolución venga precedida de un dictamen, podamos abordar mejor cuáles fueron los fundamentos jurídicos de esa imputación, por ejemplo. Bien. Sí, además, la experiencia en temas sancionatorios nos enseña que la prueba es muy importante. O sea, por más fundado que esté el descargo en derecho y por más que desarrollemos toda esa argumentación sobre la inconstitucionalidad de la ley o violaciones al derecho de defensa o al debido proceso, si no lo acompañamos con prueba y concretizamos cuál es el agravio, eso queda en la nada. Entonces, hay que estar siempre atento en qué prueba voy a ofrecer, qué voy a incluir, y como decía Pilar, es esencial en esta etapa. Ahora, resumiendo, ya vimos, bueno, tema de requerimiento de información, ya vimos cómo se desarrolla toda esta etapa desde el labrado del acta y la sustanciación del procedimiento. Ahora, ¿quién toma la decisión de si me sancionan o no? Bueno, una vez que llegamos a esa instancia ya de la decisión respecto de la aplicación de la sanción, como adelantó Pili, lo relevante va a ser, digamos, en qué marco se realizó la imputación, si en el marco del desarrollo de comercio jurisdiccional o interjurisdiccional. Para eso la pauta principal está dada en el artículo 15 de la Ley de Abastecimiento, que también, como adelantó Pili, define lo que es comercio interjurisdiccional como el comercio de la nación con otras naciones, de las provincias o la ciudad de Buenos Aires entre sí, y de la provincia o de la ciudad con establecimientos de utilidad pública. Todo lo que no quepa dentro de esa definición será comercio jurisdiccional, o también nosotros lo llamamos intrajurisdiccional. A efectos prácticos, consideramos que la mayor cantidad de infracciones que se detecten o se imputen van a ser en el marco de comercio jurisdiccional, ya que el caso de comercio interjurisdiccional sería un ejemplo muy concreto en el que, por ejemplo, un camión esté trasladando cierta mercadería de una provincia a otra y haya un manifiesto de transporte donde conste ese traspaso de jurisdicciones. Entonces, considerando que la mayor cantidad de veces es posible que se trate de comercio intrajurisdiccional, va a resultar aplicable lo que establece el artículo 18 de la ley, que dice que en el caso de comercio intrajurisdiccional, resulta aplicable la autoridad de aplicación provincial designada por cada jurisdicción.
Entonces, en ese caso, la aplicación de la sanción estará a cargo de esa autoridad de aplicación designada a nivel provincial, y bueno, para esos casos excepcionales en que la infracción se detecte o se impute en el marco del desarrollo de comercio interjurisdiccional, la autoridad que aplicará las sanciones que correspondan va a ser la Secretaría de Comercio del Interior. Ahora, las sanciones en concreto que están tipificadas en el artículo 5 de la ley son, entre otras, una multa que puede ir de 500 a 10 millones de pesos, la inhabilitación para ejercer el comercio, también la pérdida de concesiones, privilegios o regímenes promocionales, la caída de la registración dentro de los proveedores del Estado, entre otras, también el comiso de las mercaderías, la clausura del establecimiento, y también puede caberle una multa de hasta 1 millón de pesos a quien obstaculizare, el desarrollo de las tareas de los funcionarios competentes. Bien. Ahí una pregunta que hubo sobre el tema de clausura, es que la clausura, y antes lo había mencionado Pilar, tiene que tener una orden judicial. Entonces ahí hay una diferencia ya con toda la jurisprudencia que venía de las clausuras por la 11683. Además de lo que mencionó Vero sobre el tema de las multas, que como sanción puede llegar a ser hasta 10 millones de pesos, hay algo que es importante, que es la responsabilidad de directores, administradores, gerentes y miembros de la empresa, ¿sí? No es una responsabilidad solidaria. O sea, no es que la multa que se aplica a la empresa también se le aplica a los directores, sino que es a estos sujetos que hayan tenido intervención en los hechos y en la infracción. ¿Ok? Entonces, esto también va a estar vinculado con un tema de prueba, una demostración de que esta persona es la que intervino o la que tomó la decisión de hacer este hecho en infracción. Para esos cuidados de estas responsabilidades, bueno, es el rol de estos sujetos dentro de la empresa, procedimientos establecidos, protocolos que tienen que acreditarse, pero la clave de esta responsabilidad es haber participado en los hechos sancionados. La aplicación en estos casos de estos regímenes que estamos viendo es muy reciente, todavía no ha habido aplicación con esta nueva redacción de la ley, pero no se descarta que en algún momento se pretenda llegar a cargos directivos o gerenciales. Teniendo todo esto ya en este recorrido que estamos haciendo, la duda que aparece ahora es, bueno, pero ya tengo la decisión, el acto administrativo con la infracción, me aplican una sanción, y digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué herramientas tengo ante esto? Bueno, de haberse resuelto la aplicación de una de las sanciones de la ley de abastecimiento, la ley establece que ese acto agota la vía administrativa y que entonces debe ser recurrido, prevé, digamos, la ley un recurso directo ante la Cámara de Apelaciones. En el caso de, o sea, la Cámara Federal de Apelaciones competente, ¿cuál va a ser? Si la sanción fuera dispuesta por la Secretaría de Comercio, va a ser la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y para el caso de las autoridades competentes de cada provincia, va a ser la Cámara Federal de Apelaciones competente en cada provincia. El recurso se tiene que interponer y fundar ante la misma autoridad que dispuso la aplicación de la sanción, y debe ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles de notificada la resolución. Una vez recibido el recurso directo, la autoridad de aplicación lo contesta y lo eleva a la Cámara competente en el plazo de 10 días. Establece el artículo 16 de la ley, a veces este plazo no se cumple, pero... Ahora, un punto importante es qué pasa con el alcance de esta discusión, hasta dónde puedo discutir. ¿Me puedo entrar en la discusión de hechos y de prueba o solamente se limita a la discusión del derecho? Consideramos que el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva exigen que el procedimiento judicial de revisión sea amplio, y por ende que la discusión alcance a cuestiones de hecho y de prueba, así como la de derecho, obviamente. Tengamos en cuenta muchas veces, como dijo Dami recién, que la prueba, o sea, si bien la prueba es muy importante y tratamos de producirla en sede administrativa,
muchas veces la prueba es rechazada por inconducente, así lo invocan en general las autoridades administrativas, y no me permiten generar la prueba que yo sí considero que hace mi derecho. Entonces, es muy importante que esta prueba sí se retome en sede judicial para que la revisión de la sanción sea plena, digamos. Esto si queremos seguir con la doctrina que establece la Corte en Fernández Arias en 1960 y en adelante, que exige que el pronunciamiento de naturaleza jurisdiccional que emane de un órgano administrativo debe quedar sujeta a control judicial suficiente. Otro de los puntos fundamentales en este marco es lo que dispone la ley, el artículo 17 de la ley, que es para que proceda el recurso, debe acreditarse el previo pago de la sanción impuesta, cuando esta fuera una multa, ¿no? O sea, se debe acreditar el cumplimiento de la sanción impuesta. Salvo el único caso en el que esto no es exigible, es cuando el cumplimiento de la sanción pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente. Entonces, hagamos una breve digresión. Esta exigencia de pago previo constituye un condicionamiento a la admisibilidad del recurso. Algunos han dicho que esta exigencia es análoga al solve repete en materia tributaria. Existe una diferencia sustancial entre ambos casos, y es que estas multas tienen naturaleza sancionatoria, lo que no se presenta en el caso del pago de tributos. La exigencia del pago previo puede ser razonable en el caso de cobro de impuestos o tasas, porque en ellos está en juego la recaudación fiscal, pero eso no se presenta en el caso de multas. Entonces consideramos que existen fundamentos sólidos para invocar la inconstitucionalidad de esta disposición. O sea, si bien dijimos que no íbamos a hablar de la constitucionalidad, este punto es clave, porque muchas veces al administrado le llega la sorpresa de un día para el otro que tiene una resolución sancionatoria y tiene 10 días para impugnarla. Y probablemente en esos 10 días, salvo que, no sé, le hayan notificado el dictamen jurídico previo, o que haya tomado conocimiento de él porque estuvo encima del procedimiento administrativo, o porque tiene la intuición o el olfato de que le va a llegar la sanción, probablemente no llegue a preparar y obtener una medida cautelar que le permita no cumplir con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema porque esto puede implicar el rechazo indímine del recurso en sede administrativa, porque la revisión de las condiciones de admisibilidad probablemente la ejerza la autoridad de aplicación antes de elevar el recurso siquiera a la Cámara. Así que, bueno, eso en general. El punto concreto respecto de las clausuras preventivas de más de 3 días, clausuras temporarias y la inhabilitación para ejercer el comercio de la función pública, en estos tres supuestos, la competencia para disponer estas sanciones concretas las tiene el Poder Judicial. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser competente el Juez Nacional de Primera Instancia en lo contencioso administrativo federal, y en las demás jurisdicciones el Juez Federal competente. Tengamos en cuenta que estas sanciones también pueden ser recurridas ante la Cámara, pero en instancia de apelación y no de recurso directo como las sanciones que aplique una autoridad de aplicación. Bien. Sobre el tema del pago previo, bueno, es todo un desafío, ¿no? La ley anterior preveía la posibilidad de sustituir el pago con un seguro de caución, cosa que ahora no está. También hay que demostrar, ¿no?, que esa multa es imposible de asumir para la empresa sancionada. La verdad es que no ha habido, en estos regímenes que explicó Vero al inicio, con estas resoluciones, no ha habido sanciones hoy que estén siendo discutidas o llevadas a la justicia. No sé, el caso por ahí más conocido es lo que pasó con Pharmacity con el alcohol en gel en los depósitos, en donde creo que ahí se ve bien, bueno, hasta dónde es la razonabilidad del régimen de la ley de abastecimiento y siempre cuál va a ser la proporcionalidad de la sanción, ¿no? Porque siempre tiene que haber una relación entre la infracción y la sanción que se aplique. Todos estos procedimientos se están llevando por TAD, hemos presentado descargos por esa vía y hasta ahora en nuestra experiencia no se está resolviendo nada, en parte por la situación de emergencia y funcionamiento de los organismos. Pero pues otra cosa también que pensaba cuando hablaba Pilar es el tema de quién es el tribunal competente. En el caso de provincia de Buenos Aires va a ser todo un desafío, porque va a haber que analizar bien el caso
de si es una sanción o una decisión que se funda en la ley de abastecimiento, si es una decisión regulatoria de distinto tipo, pero que está vinculada con estos temas de precios, en donde va a haber que agotar la vía para ir al juez de primera instancia en lo contencioso administrativo. La ley de abastecimiento establece que si la sanción de la provincia es por violación a la ley de abastecimiento, se va al juez federal de esa jurisdicción. Con lo cual es bastante compleja la revisión judicial. Y igual son recursos que se presentan ante sede administrativa, y sede administrativa lo manda, y está esto que mencionabas antes de, y si me lo rechazan porque no acredito el pago, bueno, voy en queja. Son discusiones que ya se van a ir dando. También es un tema que cuesta entender y genera confusiones, es el tema de, bueno, ¿qué pasa con estos sistemas de información de precios, con el control de precios, cuando se vayan venciendo los plazos que se establecieron o cuando termine el aislamiento? ¿Cómo sigue esos sistemas de información? Pero vos los conocés bien. Bueno, en ese caso, como dijimos, a nivel nacional, la resolución 100, que es la resolución que fija los precios máximos para los productos alimenticios, de higiene y de limpieza, está vigente por sus sucesivas, o sea, inicialmente estaba vigente por 30 días y luego fue prorrogada por las resoluciones 117 y 133, que dispusieron sucesivas prórrogas, y hoy en día está vigente esa resolución hasta el 30 de junio, digamos. Habrá que estar atentos a si hay otra prórroga, lo cual es posible. Y por su parte es interesante el juego que esta resolución hace con normas a nivel provincial. Por ejemplo, como dijimos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, concretamente existe un régimen propio establecido por el decreto 177, que justamente, como dijimos, este decreto creó su propio régimen informativo para la jurisdicción de la provincia, que se refleja en el CIMAP, que es la página web donde se suben los precios y también se pueden hacer las denuncias. Y, por ejemplo, en primer lugar, de manera teórica, no habría problema en que una regulación provincial exceda el plazo de vigencia de una regulación nacional. ¿Esto por qué? Es por justamente la remisión que hizo Pili antes al artículo 3 de la Ley de Abastecimiento, que establece que las provincias pueden, digamos, fijar precios, o sea, fijar, digamos, precios máximos y mínimos, mientras o hasta tanto el Poder Ejecutivo no lo haga, por un lado, y también pueden apartarse de los precios fijados a nivel nacional, en más o en menos, con los recaudos que Pili mencionó antes. Es decir, la provincia puede apartarse de lo regulado a nivel nacional, y por ejemplo, para el caso de la provincia de Buenos Aires, justamente recibimos una consulta sobre este tema, ya que el decreto 177 puede llevar a confusión en su redacción, porque el artículo 1 de ese decreto se remite, digamos, al crear el CIMAP, se remite a la fiscalización del cumplimiento de la resolución 100. Es decir, que si la resolución 100 cae, por ejemplo, el 30 de junio, si es que no se vuelve a prorrogar, la resolución cae, pareciera o daría a entender que el objeto del decreto o del CIMAP también caería. Sin embargo, si seguimos leyendo el decreto, vemos que en el artículo 2 la provincia hace propios los productos que están establecidos, digamos, comprendidos en la resolución 100, los agrega a la norma en un anexo, y luego también dispone quiénes son los sujetos alcanzados, que alcanza también, que es, digamos, es un universo más amplio que el de la resolución 100, y dispone digamos, la obligación de que los sujetos alcanzados reporten semanalmente los precios de venta. Es decir, si hacemos una interpretación armónica, no creemos que sea tan evidente que si cae la resolución 100 va a caer el CIMAP, por ejemplo, o el deber de informar.
es verdad que la redacción es un poco confusa, pero si se lee de manera armónica y considerando el presente contexto, y a la vez analizar y estar atentos a si la resolución 100 también se prorroga. Sí. Bien, claro, gracias. Ahí recibimos una pregunta sobre el tema de ley de góndolas. Pili, vos conocés el régimen, ¿querés comentar un poco en qué situación está? Y es cierto que el periodo de la reglamentación está por vencer. Sí, bueno, la ley de góndolas es la ley 27.545, que entró en vigor a fines de marzo del 2020, pero que se promulgó 2 días antes, creo, del inicio del aislamiento. Mediante esta ley, sus propósitos básicos son contribuir a que los precios de algunos productos, productos alimenticios de higiene y de limpieza, sea transparente y competitivo, evitar prácticas comerciales que impliquen riesgo para la competencia o que ocasionen distorsiones en el mercado, ampliar la oferta de productos artesanales o regionales producidos por pymes, y fomentar la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, indígena y campesina, y también por cooperativas y asociaciones mutuales. Los sujetos obligados, para identificarlos, la norma hace una remisión a la ley 18.425 y son a grandes rasgos los supermercados, supertiendas, autoservicios de productos alimenticios y no alimenticios, centros de compras, excluyendo a agentes económicos que tuvieran una facturación similar a MIPYMES. Para eso hay que acudir a la resolución 220 de 2019 para ver de qué facturación estamos hablando. Con respecto a los productos alcanzados, y ahí creo que tenemos el principal tema, la norma establece que alcanza alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar, y establece que la autoridad de aplicación, que debe ser designada por el Poder Ejecutivo, debería confeccionar un listado de las distintas categorías de productos alcanzados. Ahí entiendo que es el tema principal, que es que ese plazo se cumple la semana que viene, la semana que viene, y ni siquiera fue designada la autoridad de aplicación del régimen. Bueno, a grandes rasgos la norma lo que hace es establecer un estímulo a la competencia, y en concordancia con la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe excluir anticompetitivamente a proveedores y específicamente prevé la figura del alquiler de góndolas. Indica expresamente que el alquiler de góndolas es el pago de cánones o comisiones que por su magnitud puedan obligar al proveedor a optar por un solo canal de distribución. Y establece ciertas reglas para la exhibición en góndolas, como por ejemplo que los productos de un grupo empresario o de un proveedor no pueden superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características, que los productos de menor precio tienen que encontrarse a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola, que en las islas de exhibición y en los exhibidores que están al lado de las cajas se tiene que presentar un 50% de espacio para productos elaborados por MIPYMES o por establecimientos inscriptos en el RENAF. Y también fija ciertos límites al abuso de posición dominante, porque bueno, muchas de las conductas prohibidas podrían llegar a considerarse conductas anticompetitivas en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia. Bueno, por último, es interesante la ley porque crea un código de buenas prácticas comerciales para la distribución mayorista y minorista, que supuestamente es aplicable a sujetos obligados, o sea, dentro de los sujetos obligados por la norma, aquellos que tengan una facturación anual superior a más o menos 12.000 millones de pesos, tiene que incorporar este código de buenas prácticas comerciales e incorporar en los contratos que firme este código en copia. Bueno, las sanciones que prevé este régimen son las que están previstas en el régimen de lealtad comercial, que es el decreto 274 del año pasado, sin perjuicio de las que puedan corresponder en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia. Bueno, este es un pantallazo de qué es lo que establece la Ley de Góndolas y el problema que tenemos con la falta de designación de la autoridad de aplicación y del listado de categorías de productos alcanzadas, ¿no? Sí.
Bueno, ahí una pregunta sobre el tema del acta de comprobación de Santiago. Al inicio de la charla dijimos que no íbamos a hacer un análisis de la constitucionalidad o razonabilidad del régimen, principalmente porque ya lo que está escrito por Santiago y Maqueda también es un desarrollo muy importante para estudiar todo eso. Y no queríamos extendernos tanto tiempo. Sobre la firma o no firma del acta de comprobación, para mí el tema es la negativa a firmar el acta genera que sea considerado como un principio de prueba. Entonces, igualmente voy a tener que yo contradecir ese principio de prueba en mi descargo con algo distinto. Siempre es recomendable firmar el acta cuando yo estoy interesado en incluir algo en el acta, ¿sí? Y que a veces hasta el mismo funcionario no lo quiere poner, entonces yo cuando firmo lo agrego ahí en ese momento, ¿sí? Entonces, si veo que es una constatación unilateral que hace el funcionario, es recomendable no firmarlo y recibirlo. Ahora, si yo quiero que quede constancia de algo que pasó adelante del funcionario, y el funcionario no lo puso en el acta, insistir de ponerlo y firmarlo, ¿sí? La firma hace que eso en sí mismo constituya prueba suficiente de responsabilidad y solo con eso me sancionen, en realidad es una prueba relevante, pero si yo ofrezco prueba para contradecirlo, están obligados a atender también a la prueba que lo obligo, ¿sí? Ya estamos llegando casi al final, tenemos ahí algunas preguntas más, pero lo último que me gustaría mencionar, Vero, vos habías comentado algo y sobre si las sanciones que antes habías dicho son las únicas que se pueden aplicar o hay algunas más. Bueno, sí, Dami, hay algunos regímenes sancionatorios que también pueden resultar aplicables. Uno es el régimen de la lealtad comercial, que como dijo Pili, se reguló el año pasado con el decreto 274. Este régimen prevé sanciones que van de hasta 10 millones de unidades móviles, que hoy en día rondan los 406 millones de pesos, para el caso de que se constaten transgresiones en las relaciones comerciales a este régimen, o también, que también va a ser relevante, respecto del acceso a la información sobre los productos que se comercializan, por ejemplo, y también puede resultar aplicable para el caso de la verificación de conductas anticompetitivas, tal como los define la Ley de Defensa de la Competencia. Puede ser aplicable su régimen sancionatorio, que prevé sanciones más gravosas, ya que, por ejemplo, tratándose de multas, las mismas pueden llegar hasta los 200 millones de unidades móviles, que hoy en día son más de 8 billones de pesos, además de la inhabilitación para ejercer el comercio o la función pública y la suspensión en los registros de proveedores del Estado. Es por eso que remarcamos, dada la complejidad no solo de competencias, sino también de regímenes sancionatorios que pueden ser aplicables, que las empresas estén atentas digamos, en todas las etapas del procedimiento a verificar o digamos, controlar que las facultades que se ejerzan lo sean dentro de un marco de legalidad. Sí, hay bienes jurídicos tutelados distintos, ¿no? Hace poco hubo una entrevista a Lucía Quesada, de la Comisión de Defensa de la Competencia, y ella explicó que la comisión no estaba realizando ningún trabajo ni ninguna investigación sobre el tema de precios. O sea, hay claramente una división de trabajos y la comisión no se va a meter en precios en la medida en que estén estos regímenes funcionando. Está claro, y esto se vincula con lo que dijimos al inicio, ¿no? Hay una visión de intervención de la economía directa del Estado, y no como eso era un esquema más de defensa de la competencia, de regular desde afuera. Pero bueno, creo que hay una pregunta de Mario sobre el tema de la aplicación a las MIPYMES, que es cierto que la ley de abastecimiento, tal como fue dictada y modificada, no la prevé,
pero Vero, vos habías comentado que había un decreto que lo incorporaba, ¿no? Sí, el decreto 287 de este año, digamos, suspende la excepción que realiza el artículo 1 de la ley de abastecimiento respecto de las MIPYMES, por lo cual ahora, digamos, el ámbito de aplicación incluye a las MIPYMES que quizá cuando termine la emergencia sanitaria vuelva a su redacción, digamos, original y sigan estando exceptuadas. Sí. Al final queríamos hablar un poco también de lo de la clausura, que yo creo que es lo que más ruido genera. Pili, ¿querés comentar un poco vos de, bueno, qué recursos o acciones están disponibles para cuestionar una clausura preventiva? Sí, cómo no. Bueno, primero lo que mencionamos antes, que es que la clausura preventiva dispuesta por la autoridad administrativa solo puede ser de hasta 3 días. El problema con esta clausura preventiva es que en esos 3 días, o sea, nosotros podríamos salir a cuestionarla por vía, por ejemplo, o sea, para, no sé, para obtener una medida cautelar para suspender los efectos de esa clausura preventiva. El tema es que es tan breve el plazo que probablemente en 3 días no obtengamos esa cautelar. Obviamente la cautelar la clausura preventiva puede ser cuestionada, pero el propio régimen hace que sea muy difícil obtener una cautelar tan pronto, ¿no? Bien, muchas gracias a todos. A ver, hay una última pregunta, no quiero dejar de responderla, pero sí, es cierto, es un buen comentario y eso es un buen planteo para incluir en los descargos. Gracias, Santiago. Y hubo muchas de las preguntas que fuimos respondiendo, que fueron a partir de los mails que habíamos recibido. Obviamente estamos también a disposición para seguir discutiendo los temas y seguir hablando de dudas que puedan haber surgido a partir de esta charla. Intentamos que este webinar sea con una dinámica distinta, como para generar algo más de desafío y de interés en un tema que es bastante árido y complejo y muy normativo. Espero que les haya servido. Y vamos a quedar a disposición. Lo que mencionó Santiago era que sobre el tema de la modificación del ámbito de aplicación por DNU, el tema de los pymes, para pensar en su invalidez, por tratarse de la modificación de una ley delegante que se le está modificando por un DNU. ¿Sí? Es un tema de jerarquía normativa. Ese desarrollo que está vinculado con el tema de la inconstitucionalidad de la ley de abastecimiento y la razonabilidad, que eso puede generar una discusión y deberíamos organizar un webinar aparte. Así que muchas gracias a todos, no queremos tomarles más tiempo. Gracias por la participación, por engancharse con las preguntas, y bueno, y nos vamos a seguir viendo en poco tiempo. ¿Sí? Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.